Ya estamos con nuestro primer invitado, que honestamente tiene un currículum bastante extenso, pero yo lo voy a reducir un poquito, porque él es doctor en Economía de la Universidad de Warwick, magíster en Ciencias Financieras de la Universidad de Illinois, ingeniero civil industrial de la Universidad de Santa María, por lo tanto es chileno. Ha sido investigador postdoctoral, tiene un montón es asesor de CEPAL, también del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de Chile y profesor de Economía de la Universidad de Londres. ¡Wow! Todo eso a sus cortos 39 años. Tal cual, muy joven. Muy bienvenido Nicolás Navarrete Hernández, director nacional del FOSIS. Hola Andrea, hola María José, un gusto saludarla. Igualmente, muy bienvenido, pues. Gracias por estar con nosotros hoy día en Clave Social. Y queremos conversar con Nicolás porque a partir del mes de abril el FOSIS comenzó a implementar una serie de programas sociales que tienen como objetivo entregar herramientas a las personas más vulnerables para enfrentar la situación de pobreza por la que atraviesan miles de familias por medio de diversas políticas públicas en la generación de oportunidades. Eso. Queremos saber, Nicolás, ¿de qué se trata esta colaboración público-privada? Sí, el FOSIS es el servicio público encargado de ayudar a las familias a superar su condición de pobreza, no vía la entrega de bonos, sino vía la entrega de herramientas, capacidades, habilidades y herramientas para que sean protagonistas de su propio futuro. ¿Esto por qué es tan relevante? Según la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica del 2020, hay más de 2 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza por ingresos en Chile. Esa cifra va a ser actualizada hacia finales de este mes y vamos a saber el efecto de la pospandemia. Y lo más probable es que aumente, ¿o no? Hay presiones al alza y presiones a la baja. Yo creo que se va a mantener más o menos en torno a ese número. Si aumenta, va a aumentar un poco. Si disminuye, va a disminuir un poco. Pero ¿Porque son chilenos la mayoría o estamos hablando también de la migración? Ambos. Perfecto. La CACEN mide independiente de la situación migratoria, si es regular o irregular, y de la nacionalidad. Perfecto, o sea, es completísimo. Exactamente. Es un panorama de toda la gente que habita en el país al final del día. Pero aún así, más de 2 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza por ingresos son muchas personas. Y como sociedad, como gobierno, como Estado, nos tenemos que hacer cargo. Y hay una serie de medidas que ha instalado el gobierno, la más reciente, el doble pago del bono marzo, viene ahora el pago del bono de invierno, pero necesitamos hacer más cosas. Una de esas cosas que tenemos que hacer, y es lo que nos mandata el presidente Gabriel Boric, es que cuando tenemos este nivel de problemas no pueden haber distinciones entre oposición y gobierno, entre públicos y privados, entre chicos y grandes. Y desde ahí hemos instalado 2 políticas centrales. Una son los ecomercados solidarios, que son bancos públicos de alimentos, en donde lo que hacemos es recibir donaciones de alimentos de forma gratuita. Hay un lugar en el cual se seleccionan los alimentos, lugares con resolución sanitaria, con manipuladoras y manipuladores de alimentos, y esos alimentos son entregados de forma gratuita a las personas. Cada ecomercado está distribuyendo algo cercano a 3 toneladas de alimentos al mes por comuna. Estamos en más de 10 comunas y en conjunto con los gobiernos regionales vamos a inaugurar 20 comunas más en la segunda mitad del año. Y entonces esto lo que ayuda es a aliviar directamente el bolsillo de las familias más vulnerables del país, en conjunto con generar una conversación distinta. Aquí están conversando municipios, el Estado, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto es en esta coordinación entre lo público y lo privado, en un desafío colectivo, cómo estamos avanzando. Qué bonito. Al final el resumen que se ha sacado durante tantos años es que la colaboración, trabajar en colaboración es lo más importante. No es que uno u otro, sino que todos juntos tenemos que hacer fuerza para que esta situación se solucione. Exactamente, esa es la intención. Si los privados por sí solo actúan o el Estado por sí solo actúa, no vamos a llegar mucho más lejos. Bien. Necesitamos generar esta sinergia, y en este caso lo que vemos nosotros con esta política es que la sumatoria de 1 más 1 es más que 2. Estamos haciendo 3 y 4. Como la canción. Así es. Somos mucho más que 2. Tal cual. Es que el invierno nos pone románticos también. Claro. Obvio, el frío, dan ganas de abrazarse. Oye, Nicolás, también hay una cifra muy interesante y que no nos deja de sorprender. Es que a nivel mundial entre el 25 y el 30% del total de los alimentos producidos no son consumidos, por lo tanto muchas veces se desechan. En nuestro país ya hay algunas iniciativas privadas, emprendedores o startups que están tomando estos alimentos y lo están transformando para hacer subproductos de eso. Y en ese sentido, la verdad es que hablamos de una cantidad de toneladas de comida que se pierde. Al año, 1.3 millones de toneladas de alimentos se pierden en el mundo. Entonces, la verdad es que nosotros pasamos en muy pocos años, estoy hablando de 40, 50 años, de
escasez de comida en el mundo a esta abundancia. Entonces, en ese sentido, la iniciativa que tienen ustedes de el no desperdicio es muy, muy interesante. ¿Cómo lo han tomado los beneficiarios de esta iniciativa, esta acción que en el fondo permite que ellos tengan acceso a buena alimentación y, por otro lado, evitar botar el exceso de alimentos? Es bien interesante porque de partida el 80% de lo que nosotros entregamos, y está en línea con lo que tú dices, son frutas y verduras. Entonces, además de complementar la canasta básica, lo que estamos haciendo es fortalecer y favorecer una alimentación sana y saludable para las personas. Ahora, esto es una ayuda directa a muchos beneficiarios y beneficiarias que son invisibilizados por algunas políticas sociales. Estoy pensando en la comuna de Loprado, por ejemplo. Quienes se benefician son adultos mayores que cuidan a niños, niñas y adolescentes, en general sus nietos o nietas. Y ese tipo de realidades, que son mucho más complejas, no tienen un instrumento en particular. Entonces permite complementar la política pública. Hablábamos con un alcalde y dice: cuando lo que tenemos son solo martillos, todos los problemas son clavos. En este caso tenemos una opción de flexibilizarla y contextualizarla en los territorios en los que estamos. Ahora, también complementando esto, intentamos hacer una intervención mucho más integral. Además del 1.300.000 toneladas de alimentos al año que se pierden, por ejemplo, una manzana ocupa 70 kilos de agua. Más del 70 litros de agua. Un plátano, algo cercano a 100 litros de agua. Entonces, además, cuando una fruta o verdura no se utiliza, el impacto hídrico es gigante. Más del 10% de los gases de efecto invernadero son por alimentos que no son consumidos. Entonces, lo que estamos haciendo también es cosas que son donadas, pero que no pueden ser o que no están aptas para el consumo humano, van al compostaje, disminuimos los gases de efecto invernadero, los volvemos a incorporar al ciclo hídrico. Entonces, además de ser una acción solidaria, también es una acción medioambiental, porque tenemos que avanzar, y eso es lo que tiene que hacer un gobierno inteligente, a medidas más integrales. Si cada solución resuelve un problema, pero genera otro, no vamos a terminar nunca. Necesitamos soluciones que generen más de un problema. Tal cual. Así se tiene que funcionar hoy en día. Y ustedes están funcionando en las comunas de Alto Hospicio, Coquimbo, Valparaíso, San Felipe, Loprado, Colina, San Fernando, Linares, Hualpén, Valdivia y Puerto Varas, y quieren ampliarse más, ¿cierto? Así es. En ese conteo faltó Calama solamente. Sí. Y además... Muy bien, no tiene ni un papel, se las sabe todas. Y además estamos en conversación con los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, de Maule y de Biobío y de Los Lagos, para ampliar la cobertura de los ecomercados a más comunas. Igual esto es bien interesante. Donde más ha funcionado los ecomercados no es en Santiago, es en las regiones, porque ahí es donde hay industria que está puesta de la agricultura, pero también de la industria cárnica, por ejemplo, y que se ha formado y que se ha volcado a los ecomercados. Lo que ocurrió hoy día en la comuna de Linares, producto de las inundaciones, es que los ecomercados aumentaron 5 o 6 veces las donaciones que recibían, porque también se transformaron en centros de acopio de alimentos. Entonces también genera una respuesta flexible cuando hay catástrofes, porque hay una institucionalidad armada, y desde ahí entender que también las soluciones son adaptables al momento que estamos viviendo también es importante. Súper importante. Oye, y otra iniciativa que tienen es Juntos Más Barato, herramientas para la educación financiera. Por Dios que es importante la educación financiera. Yo creo que ahí va la base de la economía familiar. Así es. Por ejemplo, un dato concreto: más de la mitad de los chilenos y chilenas debe más de un sueldo. Y por lo tanto vive ya con lo que le pagan endeudada. Y si uno va a los sectores más vulnerables, esos números son aún mayores. Claro. Y por lo tanto lo que nosotros hicimos durante este año, y es parte de las reformulaciones que estamos haciendo de la línea programática, es: nosotros antes teníamos una línea de educación financiera de pizarrón y tiza. Les decíamos: mire, si usted tiene 10 pesos podría gastarlo así. Pero ese tipo de aprendizaje quizás es muy lejano, y necesitamos pasar a una versión de educación financiera mucho más aplicada, con dineros reales, con compras reales, con acciones reales. Y lo que hicimos es esta reformulación que se llama Juntos Más Barato, que lo que hacemos es trabajar con organizaciones para que desarrollen procesos de compra colectiva al por mayor, y por lo tanto puedan además abaratar el costo de la canasta básica. Esto ha tenido un sinfín de situaciones que nosotros no nos esperábamos, pero que han sido tremendamente enriquecedoras. Por ejemplo, ponerse de acuerdo en qué compra cada Tal uno cual. es un problema. Yo lo veo con mi señora, ella es más vegetariana, yo soy más carnívoro. Claro. La compra semanal del supermercado es más compleja.
terminamos algunas veces en que ella prefiere algunas cosas, yo otras, pero cuando uno va a una compra colectiva al por mayor, ya no se puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, en la Comuna del Espejo teníamos población migrante de Colombia y de Venezuela, que ellos están más acostumbrados a consumir porotos negros. Obvio. Y nosotros no. Y por lo tanto, ese acuerdo implicó primero que se incorporaran los porotos negros a la canasta de la gente que no era migrante, pero que además aprendieran recetas. Claro. O lo que ocurre en algunas comunidades es que los sistemas de que compramos es por votación, por otros por sistema papal, por consenso. Y uno va entendiendo también cómo las comunidades van evolucionando en sus propios sistemas, entonces... Y respetando los sistemas de cada comunidad también, que es importante. Exactamente, el autodeterminación, con lo que se sientan más cómodos al final. Pero es que además, qué interesante ir incluyendo otro tipo de productos a las canastas básicas y que a su vez también una manera de que los migrantes se sientan un poquito más acogidos es también que los chilenos también les enseñen a comer lo que nosotros comemos. Por ejemplo, el poroto, que también tiene una fuente de proteína tremenda, poroto negro, ir cambiando un poquito las recetas. A mí me parece súper enriquecedor, la verdad. Súper enriquecedor. Sí, sobre todo porque la cocina de varios países hermanos de Latinoamérica es tan rica. Maravilloso. La cocina peruana increíble. Cachapas de Venezuela, las cachapas. Qué bonito está, nutrirnos de otras recetas y de otros lugares también. Sí. ¿Cuáles son, Nicolás, los desafíos que se vienen para el FOSI? Porque este programa ya se está implementando. ¿Cuáles son los desafíos que siguen para adelante? Estamos en un desafío que de hecho iniciamos hoy, que es iniciativas como esta existen en varias reparticiones del Estado. Estoy pensando en el programa de alimentación y autoconsumo de la Subsecretaría de Servicios Sociales, el Ministerio de Agricultura tiene algunas cosas, la DOS tiene otras, y por lo tanto el acceso de las personas a esos programas de repente no es tan simple. Si uno mapea los programas de cohesión social, son más de 50 programas en el Estado, y lo que estamos haciendo es diciéndole a las personas y a las organizaciones, vaya usted y vea cuál es el que le es pertinente, y es muy difícil. Entonces lo que estamos haciendo es constituir un ecosistema de cohesión social que nos permita amalgamar de mejor forma la oferta y hacer también que la interacción del Estado con las personas sea mejor. Entonces, que las organizaciones nos digan, miren, en este estado de desarrollo estoy, esto es lo que quiero hacer, y nosotros les digamos, este es el programa concreto para ustedes. Entonces, pensamos que un Estado que se relaciona así con la ciudadanía es mucho mejor, y estamos haciendo lo mismo con emprendimiento, con la formalización de los emprendimientos y en otras líneas que estamos trabajando. Qué importante, qué bonita forma de trabajar, y esperamos que esto se perpetúe en el tiempo, porque muchas veces van cambiando la mano y van cambiando las formas de hacer las cosas, y creo que es una forma, como tú bien dijiste en algún minuto, una forma inteligente de hacer las cosas. Y colaborativa. Sí, no, muy de acuerdo en lo que dice Andrea y María José. Es necesario que los gobiernos que lleguen no partan de cero. Tomen lo bien que se hizo y construyan desde ahí en adelante. Hay muchas cosas que nosotros en la gestión de FOSIS continuamos porque se ha venido haciendo no solo bien desde el gobierno anterior, sino desde hace mucho tiempo. Pero hay cosas que hay que mejorar, hay que actualizar. El país de hoy es muy distinto al de hace 15 años, y esa actualización es necesaria, y hacia allá estamos avanzando. Así es. Nicolás Navarrete Hernández, director nacional del FOSIS, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Clave Social. Mucha suerte, y lo que necesites también aquí, su casa. Para las buenas noticias, siempre. Mucha suerte, y nos vamos a una pausa aquí en Clave Social y ya volvemos.